Hola a todos, somos Ana y Dani y esto es Femi Teachers. Nos juntamos a charlar sobre temas feministas que nos interpelan como personas y que queremos militar en el aula. A lo largo de los programas nos acompañarán distintos invitados para seguir cuestionándonos distintas temáticas y así construir aulas más justas para todos. Nos pueden encontrar en Instagram como Red Teachers Feministas. También si quieren nos pueden mandar un mail a femiteachers@gmail.com. Hola, ¿cómo están? Hola. Soy Vada, ¿todo bien? Todo muy bien, de 10. ¿De 10? 10. Qué bueno. ¿Vos, ustedes, Bien. el público? ¿El público? ¿Cómo andan? Sí, estamos un poquito arriba, pero bueno, es que tenemos unas invitadas que bueno, qué placer. que De estén con lujo. nosotros. Estamos con tantos invitados de lujo, además. De lujo, por favor. Bueno, las vamos a meter ya, de hecho, de una en la charla nuestra. Vamos a arrancar con Caro Hello. ¿Cómo es? Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Por favor, qué placer. Qué Al lado placer está estar acá. Leti, que la ven en plano. Está Leti también. Ahí sale, sí, sí, sí. en la tele. Estás Sos en- famosa. Así que nos van a contar un poquito de ellas como para que la conozcan y después vamos a empezar a charlar un poquito de qué se trata el tema de hoy, por qué están acá. ¿Por qué estamos acá? Por ahí nos pueden misterio, adelantar ¿cuánto algo misterio? contando de qué hacen, de dónde vienen, etcétera. Yo soy Caro, milito en el Frente de Feminismo Popular de Marea, de Somos Barrios de Pie. Además soy educadora popular de la Universidad Popular Barrios de Pie. Soy cooperativista, trabajadora de la economía popular, mamá de 3 hijas. Ah, yo conocía Un montón. una nomás. Vos conoces a una, tengo 2 adolescentes también. Wow. Nací y criada en La Matanza, actualmente viviendo en Capital, hace unos cuantos años. Y me invitaron sobre todo por este rol de educadora que estoy desarrollando hace unos años, de educadora popular, Hermoso. que vamos a ver que es bien distinto, digamos, de la educación como la conocemos, más Tradicional, tradicionalmente. claro. Exacto, Hermoso. sí. Gracias. Espectacular. Leti, ¿qué querés contarnos de ti misma? Bueno, yo soy Leti. Creo que me invitaron porque soy profe de inglés en escuela pública. Antes de ser profe en escuela pública, fui profe en bachilleratos populares y aparte también tengo un proyecto que se llama Femitour Buenos Aires, que hacemos recorridos feministas por la ciudad. Wow. Hermoso. Así que Qué hermoso. eso, síganos en las redes. Esa, guiño, guiño. Las Sí, redes por son, favor. pasan así en todo. Marea en la Femitours, ciudad. Marea en la ciudad. María la La ciudad. nuestra es @femitour.bsas. ¿Y lo tuyo, Caro? @Marea en la ciudad, y el nacional, para la gente que no vive en Capital y escucha el programa, es Somos Marea. Hermoso. Sigo ambas, así que yo estoy con el Vos check. ya estás. Yo ya estoy ahí. Bueno, para el resto de las teachers. Para el resto, por El favor, a mundo. seguir y a aprender. Y hablando de aprender, qué nos pueden contar? Arrancando muy basic, ¿no? Muy básico, porque no sé si todos entendemos lo mismo o venimos desde el mismo lugar, de lo que entendemos como feminismo popular y por ende educación popular. Y para muchos de nosotros es el único feminismo posible en algún punto. Entendemos que sí, que existen muchos feminismos y que a cada quien le interpela algo diferente, pero a partir sobre todo de la interseccionalidad que empiezan a encontrar las mujeres negras en sus feminismos y a entender que si bien hay ciertas opresiones que nos afectan por nuestro género, hay otras que también lo hacen y lo hacen concomitantemente, que al mismo tiempo suceden ambas, e incluso más de dos. Y sabemos que en nuestro país, por supuesto, existe una matriz machista, digamos, en nuestras relaciones interpersonales, por ejemplo, pero también entendemos que no es lo mismo ser blanca, porteña, de clase media, universitaria, sí, que además de ser mujer, venir de un barrio popular, ser migrante de un país limítrofe, por ejemplo, tener más de 2 o 3 hijos, ser trabajadora de la economía popular y no trabajar en una empresa privada, por ejemplo, no haber completado cierto nivel educativo, me refiero a la cuestión formal y demás. Y que ahí se empiezan a entrelazar algunas cuestiones que son muy propias de la identidad de cada una de esas personas y de cada uno de esos colectivos. Y la lucha que nos convoca en ese sentido, y también es interseccional. Por eso el feminismo entendemos que tiene que ser popular, para que abarque a todo este colectivo de mujeres y disidencias que estamos atravesadas por cuestiones, sobre todo, de clase. Ujú. Sí, imposible, una vez que uno entra en esa perspectiva es como imposible separarlo, ¿no? Es como
bueno, no, entonces voy a hablar de que soy mujer y tengo estos problemas. Cuando empiezas a profundizar, es como ya estás hablando de otra solo cosa. de la mujer sin Es muy meterse en incompleto. todo el resto Sí, de habitamos causas. tantas cosas. Y a Leti la trajimos también, en parte porque ella es profe, entonces una de inglés como nosotras. Y una de las cuestiones que ha salido es repensar el idioma también, o la carrera inclusive. El profesorado. ¿no? El profesorado desde una mirada popular, porque se entiende, ¿no? Que o sea, está como pensado el inglés como si fuese algo difícil de acceder, súper elitista, clasista, y es como, bueno, hay forma de... Bueno, no sé si desde el profesorado, pero hay forma de poder llevarlo a otro acceso. Y cómo, si nos querés contar, cómo ves eso visto en el profesorado, ¿no? Como bueno, no sé. tranca las preguntas. No, bueno, pero en el profesorado, ¿nos preparan para eso? ¿Hay una perspectiva, digamos, más de barrio popular en cuestiones de O no tan clasista. Bueno, eso. hay forma, primero tengo que decir que yo el profesorado de inglés no lo hice. Eso Profesora nadie de inglés, puede. no hice ese profesorado, muy hice bien. otros. Ajá. No, a ver, hay forma. Yo, por lo pronto, algo que hago mucho es hablar y pasar videos, por ejemplo, de inglés de la India. Ok, claro. Y ahí los pibes la reflashean. Como que empiezan primero con esta cosa del Apu, ¿no? De los Simpsons, si es que alguno lo conoce, y la crítica al el inglés del indio es El un que inglés está mal, feo, es un sí. inglés malo, los indios no saben hablar inglés. Ajá. Y es como cuando vos les empezás a decir que es su inglés, que es su idioma, y que es su idioma porque hubo una colonización previa, y ahí se abre nada, o sea, abrís un mapa y empezás a ver todos los países que en realidad en el mundo hablan inglés, que no son dos, no son Estados Unidos e Inglaterra, son un montón, Ay, por Dios, sí. y empezás a contar la historia de la colonización y las maneras de apropiarse de ese mismo lenguaje y cómo incluso en la India mezclan palabras de lenguajes de pueblos originarios con el inglés y como eso forman palabras nuevas, digo, ahí se abre toda una serie de posibilidades que, bueno, ahí ya algo de... el inglés no es el de los libros, ¿no? El del chico que va a Londres Total, y, que no Ay, existe por nada. y favor. come no sé qué y Sí. fish and chips y bueno, entonces y le mostramos la cosa de la torre del Big Ben, digamos. Ay, por Hay favor. otro inglés. Sí. Entonces yo empiezo bastante por ahí. Después, bueno, hay otras temáticas que son muy disparadoras, como el tema del Malvinas, pero siempre como poniendo en juego la colonización y porque esto, ¿no? ¿Y por qué enseñarse inglés si es el idioma del imperio? Sí, por eso. Bueno, a ver, es el idioma del imperio, pero primero hay una realidad de que es una materia obligatoria, punto. O sea, Sí. no lo estoy diciendo yo que se Y que permite un enseñe- acceso también, por ejemplo, a ámbito laboral. A personas Claro, que después quizás hay no lo otras tendrían. cuestiones, o sea, por ahí, nuestros pibes de los barrios populares salen con un título de lo secundario y pueden salir con un título secundario solo o con un título secundario y sabiendo hablar inglés. Y la realidad es que probablemente ganen más guitas si salen con el título secundario sabiendo hablar inglés. ¿Es una mierda? Sí, es una mierda. Cuestionamos eso, sí lo cuestionamos. Pero si no, ¿qué le voy a dejar? Como solo esa posibilidad de, en todo caso, que tampoco estoy hablando de la educación como solo supeditada a qué vas a hacer después en términos laborales, ¿no? Pero sí, cuando los pibes están en la secundaria, están pensando muchísimo en eso. Entonces... si no, es como, bueno, solo lo reservó al No es como pibe alcanzar que- también el recurso, porque si no termina siendo solo el inglés para el instituto, el inglés para la privada o el inglés para lo que fuese. Sí, además- y después la... Perdón. No, digo, otra cosa que nos da el inglés como posibilidad es poder pensar en las lenguas, o sea, en la diversidad de lenguas que hay. Entonces vos podés ahí pensar, pibes que de repente hablan guaraní, que en sus casas se habla guaraní, o que hablan otros idiomas. Entonces eso, ahí yo soy como medio fan de las lenguas en sí mismas. O sea, no es que esto, yo no hice el profesorado de inglés, yo hablo algunos idiomas, pero porque me gusta, o sea, no porque... y me parece fascinante el mundo de las lenguas, el mundo de cómo se dice una cosa en un idioma, en otro idioma. Entonces ahí puedes abrir un montón de posibilidades. Bueno, ¿cómo se dice esto en tu casa? Y acá se dice acá. Y en India se dice de esta manera. Entonces ahí se abren de nuevo un montón de posibilidades para analizar las lenguas en sus contextos culturales, que no siempre son los contextos hegemónicos. Entonces, bueno, nada, ahí hay un mundo de posibilidades por explorar. Qué hermoso. Es que realmente lo habíamos traído como una pregunta auténtica que nos hicimos en un momento cuando hicimos el Zoom y nos preguntamos, bueno, pero ¿se puede pensar el inglés como algo popular por todo lo que estamos diciendo? De cómo se da en el profesorado, de que se lo asocia con todo, que Londres, que los libros, el material. Es mucho. Claro. Entonces es hermoso lo que traen porque, bueno, no se nos había ocurrido tan así. Como la
acceso a un recurso para el mundo laboral. No, y además pensaba mientras ella hablaba, más clasista sería que los chicos de escuela pública no tuvieran inglés, cuando sabemos muy bien que las escuelas privadas, cuanto más caras son, más carga horaria de inglés tienen, más nativo, más no sé qué. Entonces tenemos un montón de pibes que están yendo a la escuela pública, van a salir sin ese conocimiento, sin esa formación, porque van a la escuela pública. Bueno, no. Está perfecto Tal cual. que se accedan. O sea, entenderlo como una herramienta más. Es una herramienta. Después si no te gusta no la usás, pero una herramienta más que vos la podés tener y después la descartamos, después la criticamos, después la hacemos mierda. Pero Sí, digo, sí. ay, Igual perdón, sí, ¿se lo puede de decir mierda en la radio? No sé, No poner un pi. sabemos. Bueno, después la transformamos. Después lo editarán, disculpen. Después hablamos del imperio y la colonización, pero mientras tanto... No, Pero pero mierda la no. convocatoria es importante porque también nos pasa mucho como profes y debe pasar en muchas otras materias que como que si hablas del viaje a Londres, yo no fui a Londres, o sea, no sé, digo, ¿cuánto convoca eso? El viaje a Londres, la carta esta que le hacen a los amigos de no sé qué, bueno, viste, está re anticuado, ¿no? El contenido y si no Estereotipado se en empieza este a combo de- repensar, como que no convoca y entonces inglés es una materia que aburre y no lo ves como un recurso a futuro, no lo ves como nada, lo ves como la profe, No convoca. hablar de esto, de la fonética, bueno, y viste, es como repensar eso, que en los profesorados, bueno, no quiero hablar en general, pero bueno, andás a ver cuánto te preparan para eso, entonces salís como con pocas herramientas y depende de dónde labures vas a tener que ir adaptando todo. Vamos a ver qué más tenemos en nuestro hermoso menú de preguntas. Esta es interesante. Está para ambas, pero yo la apunté a Caro particularmente desde su militancia. Desde un ámbito escolar que puedan suceder situaciones que nos excedan a nuestro accionar docente y que requieren intervención de otras entidades legales, judiciales, policiales. ¿Qué herramientas nos sugerís o pueden estar ahí presentes para los educadores para lidiar con situaciones? Cómo ¿no? vincularnos difíciles? con las situaciones y a la vez... ¿A dónde ir? ¿Dónde, si nos se excede, qué hace? hacemos? Qué difícil. En general, el ámbito escolar sí fue desarrollando algunos dispositivos porque era un ámbito donde, como pasa cuando, que escuchamos todo el tiempo, se da una clase de ESI y siempre surge, bueno, algún niño, niñe que denuncia algún abuso. Entonces, como la escuela siempre fue receptora o al menos fue la primera en tomar conocimiento muchas veces, de, por ejemplo, abusos intrafamiliares, porque era el único ámbito donde ese chico, esa chica podía decir algo que estaba pasando en su vida y que excedía lo que podía contar dentro de su familia. Entonces, sí, la escuela fue desarrollando algunos protocolos y algunas maneras de accionar de acuerdo a la problemática. Ahora bien, sabemos que a veces esos dispositivos no son del todo eficaces y por ahí se quedan cortos en alguna cuestión de acompañamiento del niño o de la familia y demás. Hay muchas docentes y muchas docentes que fueron, por ejemplo, articulando y estableciendo lazos y vínculos y generando redes. Hay muchas en la ciudad, por ejemplo, en diferentes zonas que fueron generando redes de docentes que se ocupaban de este tipo de cosas y que se ponían en contacto inmediatamente ante el conocimiento de un caso con alguna organización de la sociedad civil, por ejemplo, organizaciones feministas que tenían cierto recorrido en el acompañamiento de los casos y cierto conocimiento de cómo manejar esa situación, que acompañaban por fuera del dispositivo y de lo legal y formal que hay que hacer y que está muy bien y que la escuela lo hace, en general, entiendo, pero recurrir en general a una organización feminista, a mí me parece una buena idea. Ujú. Incluso si sucede que de eso no toma conocimiento el colegio, pero uno sabe de una situación, no sabe qué hacer, no da para ir a la policía a hacer un anuncio y todo eso, porque es una exposición que tal vez no es la más adecuada para abordar esa situación. Bueno, hay un montón de gente que se fue formando y que tiene un recorrido y una experiencia de un acompañamiento muy amoroso y que resulta con el tiempo y un proceso largo, lograr que esas niñas tengan una vida mejor, una vida libre de violencia, libre de abuso. Y a veces sí, la escuela es un puntapié inicial y muchas veces se está en la escuela, pero está buenísimo que haya por fuera del Estado, sí, una red. Que es lo que generamos en general los feminismos. Bueno, una red de contención, de apoyo, de orientación, de acompañamiento, que hace que no transites eso sole.
que no transites eso con gente que no te va a poder acompañar porque no tiene las herramientas. Sí, que se siente más real, básicamente. Y no tan la formalidad de, bueno, hay que hacer una denuncia, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, que es un proceso difícil, feo, no es alguien tan chiquito. Entonces sí, eso está bueno cuando las escuelas o los distritos escolares articulan con alguna red, en general hay como muchos mejores resultados. Ahí agrego algo chiquitito que es lo que considero fundamental, que es el rol de los equipos ESI que se formaron hace algunos años, que si bien hay toda una institucionalidad en las escuelas que dice qué es lo que hay que hacer y cómo se debe proceder, muchas veces, como decía la compañera, esa institucionalidad queda en una mera legalidad y bueno, hice los pasitos que tenía que hacer para que lavarme las manos y no estar en otras las manos sucias. Digo, estoy haciendo una generalización muy burda, no estoy diciendo que los equipos de conducción hagan eso, pero digo, muchas veces pasa eso y ahí si vos tenés un equipo ESI de personas trabajando que se vienen formando para acompañar todas esas situaciones, la situación cambia, es otra. Ya el acompañamiento desde lo amoroso, incluso desde lo legal, pasa a ser distinto. Ahora, hay una situación que viene pasando en los últimos años y es que los equipos ESI vienen muy desgastados porque son personas que no cobramos por nuestra tarea. Entonces, hace algunos años ya, desde el año pasado, los equipos ESI en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires vienen como enflaqueciéndose. Porque bueno, o sea, no hay presupuesto para esas personas que trabajan, que somos docentes, que para la formación también, otras materias y que nos formamos y armamos un equipo ESI con mucha voluntad, con mucha militancia y con muchas ganas, pero bueno, llega un momento que cuando el sueldo no te alcanza y te cansaste de laburar un montón de años gratis, decís, che, ¿qué onda acá? Ni siquiera me están reconociendo. Entonces eso también está bueno como marcarlo, como empezó como algo por fuera de la institucionalidad y cuando se quiso intentar a que se institucionalice, se reconozca, ahí quedó ahí, ¿no? Ajá. Resistencia, un poquito, ¿no? Bien, está bueno saber en qué está la ESI, es una pregunta. Era una pregunta que Sí, teníamos, a veces, porque, ajá. bueno, mismo en el programa anterior, como que siempre cuando hablamos de educación queremos que la ESI tenga otras perspectivas porque quedó un poquito anticuada, ¿no? No sé si se volvió a actualizar, cosa que no creo. Hay tantas cosas que se tienen que rever que es, bueno, como que la ESI a veces parece que solucionas todo. Bueno, por ahí ESI. Bueno, pero ¿qué clase de ESI hay en la jornada? ¿Cómo se es como, aplica? ¿Quién la como aplica? la carta fácil de zafar de, ¿no? Esto de lavarse las manos y demás. Bueno, pero la ESI tiene que hablar de cosas que por ahí no habla, incomodar desde otro lugar. Así que eso también lo teníamos anotado como una de las preguntas, porque por lo menos yo no lo veo muy reflejado en nuestra ESI, ¿no? Toda esta perspectiva, por lo menos. Parece ser algo como si fuese afuera, como es afuera de la norma, o lo que no se ve, porque no se ven esas cosas, o no importa, o no es la mayoría, entonces O en, no se muchos, abarca. o en muchos colegios se limita a la hora de ESI, la jornada de ESI, Ni y hablar. se terminó, Sí. y no transversaliza Total, toda la no, formación gran de esos problema. Sí. Ahí hay un tema, yo quizás no estoy tan de acuerdo con esto de la ESI en sí misma no se actualiza. O sea, sí, la ley es una ley que se hizo en determinado año, que tiene un lenguaje binario, pero después el contenido de la ESI sí se actualiza todo el tiempo. El tema es que, por ahí lo que dice la compañera, vos tenés 3 jornadas obligatorias, 4 jornadas obligatorias, algunas escuelas ponen más, y después sí, bueno, hay profes que dicen, sí, yo doy ESI, pero el yo doy ESI es, bueno, yo voy mechando contenidos de ESI, todo es de nuestro micromundo. Por ahí lo hacemos, pero la realidad es que también la ESI establece un programa, unos contenidos, tales contenidos a ser enseñados en primaria, tales contenidos a ser enseñados en secundaria, y si eso no está organizado de manera sistemática, de manera transversal, no se termina cumpliendo como el objetivo de, bueno, sí, en la escuela hay ESI. ¿Qué significa ESI? Total. Existe una jornada. Claro. Es como Pero si bueno, fuese eso- Navidad, tipo una vez al año. Una Claro, cosa así hay como- Navidad, pero bueno, nos de vestimos nuevo, todo de o sea, Papá Noel, de Grinch y No ya está está. garantizado, no hay nadie que trabaje para que eso Para se que eso se cumpla. cumpla. Y cuando hay alguien que trabaja para que eso se cumpla es alguien a quien no le pagan y que en realidad está trabajando de otra cosa. Entonces, bueno, es muy difícil garantizarlo si vos no creás un cargo de referente o de asesor o de un equipo en donde se pueda garantizar y planificar realmente, transversalmente, que todos esos contenidos se den en los años en los que se tienen que dar y de la manera en la que se tienen que dar con una perspectiva de derecho. Siempre, Cada ¿no? institución, sí, es como un montón. Es un montón, pero bueno, hay que Que se hacerlo. cumpla. Hay Sí, que hacerlo, o es sea, lo si vos ideal. no lo haces no se va a cumplir nunca, porque va a quedar en la militancia de algunos. Desorganizada, o sea, sin ser sistemática en términos de currícula. Total.
tenemos más para preguntarles a estas chiquillas? ¿Qué tenés? ¿Tenés ganas de preguntarles algo? Yo tengo ganas de preguntarles muchas cosas, pero te quiero dejar a vos. Nos había quedado algo de lo que mencionamos del tema viandas. Ajá. Cuando habíamos Lo charlamos hablado justo antes de entrar. vulnerabilización. Deberíamos charlarlo Sí. afuera. Si tienen, alguna data para traernos de las viandas, cómo está funcionando en las escuelas ¿Y por qué actualmente, por qué importa, de qué habla. Bueno, yo en realidad vengo del interior, así que quizás lo que sería capital no tengo Mira, gran el otro día data. justo nos invitaron a una sesión de la Comisión de Educación de la Legislatura, que su presidencia la tiene el oficialismo, entonces no está siendo convocada en los últimos meses, pese a todos los inconvenientes que está teniendo la educación pública en la ciudad. De todas formas, se convocó a una reunión de esa comisión. Vinieron muchos pibes y pibas de los colegios públicos de la ciudad, voceros o presidentes de sus centros de estudiantes, representantes de cooperadoras, padres, madres, padres que tenemos hijes en colegio público, a contar entre otras cosas, lo de las viandas. Lo que sucede, lo que charlábamos antes de entrar, era que yo veía esto de que hay una disparidad muy grande en la distribución de esas viandas, la calidad de las viandas, la cantidad de las viandas. Mis dos hijas mayores están en los últimos años de secundaria de un colegio público, hicieron la primaria en el mismo. Es uno de los colegios esos prestigiosos de la ciudad, ni siquiera es el más pobre perdido último de la comuna más pobre de todo. Y aún así, no hubo un día en los últimos 12 en los que las viandas que el gobierno de la ciudad llevaba al colegio alcanzaran para todos los chicos. O sea, ni un día en 12 años. Cuando mis hijas estaban, no sé, en sexto o séptimo grado, yo les preguntaba, salían muertas de hambre. Entonces decía, pero no te trajeron, les daban una barrita de cereal, unas galletas. Eso te iba a preguntar una también, fruta. ¿qué les daban? Porque era otro debate que se Claro, les ellas daba. salían muertas de hambre, 6 menos cuarto de la tarde, era jornada simple, pero salían muertas de hambre porque... Y yo decía, ¿pero qué pasó? Y no, es que trajeron de primero a cuarto nada más. No les tocaba todos los días a todos. Ujú. Eso es así. La calidad en particular en esa escuela no era mala, pero porque era todo muy envasado. Entonces no estaba podrido ni vencido, era una barrita de cereal, no tienen comedor de comida real de vianda tipo sándwich. Muy pocas veces, recién ahora de más grandes, digamos. Pero sí la insuficiencia, sí, y lo de la calidad nutricional, sí, es un alfajorcito barato, Sí. unas galletitas de azúcar, digamos, rara vez una fruta. Sí, terminan siendo los propios alumnos que se organizan Sí. en contra de todo lo que sucedió hace muy poco. Sí. Es una locura. Y las condiciones edilicias también por ahí andan, entonces este colegio que está en un barrio caro y que bla, 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 está lleno de ratas, por ejemplo. Es un horror, se suspenden clases porque hay que derratizar, bla, bla, bla. Ahora los chicos de secundaria adoptaron un gato para resolver ellos el problema de las ratas. O sea, la vara bajísima. Lo vienen resolviendo así. O sea, la locura es que lo vienen resolviendo así. Un colegio de 100 años, con profesorado y qué sé yo, que en la ciudad más rica del país. Se supone que tenemos medios Imagínate para... el resto. O sea, Claro, imagínate que yo supongo que si tenemos medios para desratizar esa escuela. Supongo No, que sí, hay un abandono total y además, nada, ¿se puede estudiar, se puede aprender con hambre? No sé, la tiro. Hello. es buenísimo. ¿Qué creen? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten laburando en esos contextos? No es algo que a mí me haya pasado, por eso les pregunto, porque me imagino lo difícil de Hacer transitar. énfasis en la educación cuando en realidad hay un Hay contexto. necesidades que no- básicas que no sucede. Sí, resolver. Fechas. Yo ¿Cómo empezaría se con hambre y con todos los otros demás problemas Vacíos. sociales asociados, digo, contextos de violencia o familias en donde los pibes tienen que cuidar a las hermanites, entonces faltan a la escuela o porque tienen que trabajar, digo, porque también hay una realidad, no sé, yo empecé a trabajar en el 2012 como docente, y la realidad es que en ese momento, y quizás, no sé, esto puede ser discutible, no es la situación de quizás de hambre que existía en los 90. O sea, la gente, mal que mal, come. O sea, igual acá la compañera por ahí tiene mucha más experiencia, pero digo, desde que yo empecé a laburar en el 2012, todos los pibes, si no tenían comida en la casa, iban a un comedor y comían en el comedor. Es que esa es la diferencia. La organización. Claro. Eso fue lo que sucedió muy notablemente a partir sobre todo de la crisis de 2001, que empezaron a surgir
empezó a surgir la organización comunitaria y entonces había 2, 3, 4, 5 familias que, como vos decís, en los 90 realmente no comían y que a partir de cierta organización entre los propios del barrio, digamos, porque una vecina, otra vecina van poniendo, hacen una olla, le dan de comer a 10 pibes. Así empezaron los comedores, luego las organizaciones y todo el movimiento político en torno a eso, pero sí, es cierto lo que vos decís en ese sentido. Nadie querría tener un comedor, nosotros queremos que los chicos coman en su casa. Pero bueno, a lo que voy es esto, quizás, no sé, yo trabajo en una zona que se podría considerar de las más vulnerables o vulneradas de la ciudad, en la periferia de la ciudad, y no voy a decir todos mis estudiantes comen y yo sé cómo comen y yo sé que comen bien, porque además cuando un pibe no come, uno no se entera tan fácil, ¿no? Pero la realidad es que no diría que es el mayor problema. O sea, el mayor problema son un montón de problemas asociados a la economía del hogar, a la organización del hogar, a cuestiones donde por ahí resuelven el tema de la comida en un comedor, en la propia escuela con las viandas, o de alguna otra manera. Pero bueno, hay un montón de otros problemas asociados. Es la como- puntita del iceberg, ¿no? Lo que uno ve del hambre y hay tantas otras cosas como sucediendo alrededor desde ya. Y es como, ¿qué vas a hacer? O sea, bueno, ya lo hablamos recién, pero cómo abordarlas, hasta dónde meterse, a dónde recurrir. Bueno, qué difícil. La verdad, yo tengo alta admiración por ustedes, sinceramente, y por quienes laburan en esos contextos. Debe ser como muy jodido de transitarlo emocionalmente también, ¿no? Como era una de las preguntas que teníamos acá, cómo lo sostenerte laburan vos de... como- claro, como porque teacher, sos un como profe. sostén, ¿no? Desde el lado de profe. Estás ahí también con tus propias vivencias y situaciones y cómo lo sostienen en términos emocionales. Tienen herramientas sería Claro, para lidiar con... consejos, experiencias, cosas que nos quieran compartir. Nada, no siempre de la mejor manera, Ajá, bueno, pero no bien. siempre con todas las herramientas. Sí, lo que en esas situaciones yo tiendo a pensar es en la cuestión colectiva, en que el hilo no se corte por lo más delgado, que no dependa del asenio que está ahí poniendo el cuerpo un montón, sus propias emociones, por supuesto, que vuelva a su casa y yo me la imagino destruida por saber que su alumno o su alumna no comió ese día, o no pudo estudiar, o sea, no estaba en condiciones de tener esa clase que está buenísima y que uno preparó con muchísimo amor y dedicación y conocimiento y demás, pero no estaba en condiciones de sostenerla porque no comió o porque tiene una cantidad de dificultades en su entorno familiar que se lo impiden. No tiene básicamente sus derechos garantizados. Es eso. Para mí esto, recurrir a la cuestión colectiva, no puede haber respuestas individuales para problemas colectivos. No lo va a resolver la CENIO. La CENIO va a acompañar y es un sostén emocional para esos chiquitos, por supuesto. Y gracias a Dios que está ahí, digamos, y qué suerte si se forma y qué suerte si tiene la empatía para poder ubicarse en ese rol, que es lo que generalmente soy. Yo soy hija y nieta de docentes, entonces para mí la labor docente es de lo más valioso que puede haber como herramienta de transformación, como, en un montón de sentidos. Pero siempre para mí como el amparo de lo colectivo, de bueno, esto no se va a resolver porque yo le lleve todos los días un plato de comida a ese chiquito. No, tenemos que resolver la cuestión de esa familia desde la institución, desde las redes, desde una organización, desde el barrio, como sea, colectivamente. Sí, cambios más estructurales. Sí, sí. Que requieren de tanto. Políticos. Organización. Sí. ¿Qué nos ha quedado Bueno, en el tintero? Silencio. nos Silencio. quedamos como- Silencio y Bueno, es que estos seriedad. temas son sensibles, Seriedad. o sea, te dejan pensando, no quedas como, como que dejas como, No, no es para festejar, claramente. Y está bueno que así sea también, ¿no? No todos los temas feministas son como, bueno, cagate de risa. Exactamente. De hecho, no lo son, pero bueno, este en particular, que nada. es Ya te como- digo si nos quedó algo. Dale. Bueno, no, en realidad lo que nos quedaría preguntarles es si hay algo que ustedes nos quieren compartir o contar que no le hayamos preguntado, que digan, quiero traerlo hoy. Sí, estamos Y haciendo no un se copyright mencionó como... de la caja Sí, negra. lo aplicamos. No, nos copiamos. Pero bueno, no es una idea original, pero sí queríamos como abrirles el espacio Sí, antes sí, de si irse. quieren aprovechar el espacio para decir algo que les parezca. Bueno, dijeron un montón en realidad, así que... Puede ser un Lo que no, sea, puede ser que algo, no. lo que tenga- o nada, puede ser nada también. No, por ahí recuperar un poco cierta transformación que se dio desde que el feminismo de alguna manera se masificó
porque digo, esto del feminismo popular también surge como respuesta a algo, ¿no? O sea, ¿por qué le decimos popular al feminismo? Porque entendemos que hay un feminismo que no es popular, porque alguien nos acusa de que nuestro feminismo no es popular, entonces tenemos que salir a justificar que nuestro feminismo es popular. Bueno, ahí también está bueno pensar, ¿sabes? ¿Qué es el feminismo como tal? Porque se habla también mucho de feminismos liberales o feminismos hegemónicos. También está bueno poner sobre la mesa que acá, al menos acá en Argentina y en muchos países de Latinoamérica, el feminismo es de raigambre popular. O sea, las primeras organizaciones feministas fueron organizaciones sociales y populares de los barrios. Y después se masificó. Después del 2015 se masificó y las mujeres blancas de la ciudad de Buenos Aires se hicieron feministas. Pero eso pasó después del 2015. O digo, por ahí un poquito antes había empezado a pasar con la cuestión del aborto. Pero en realidad, antes de 2015, quienes se reivindicaban como feministas y militaban todas estas causas, eran las personas que eran parte de organizaciones sociales y populares. Entonces, la raigambre del feminismo, nuestro, de, no sé, Argentina o la ciudad de Buenos Aires, es esa raigambre popular. Que después se haya masificado y que ahora, no sé cuántas mujeres blancas de la ciudad de Buenos Aires se autodenominan feministas, está buenísimo. Pero digo, no desconozcamos esa raigambre. O sea, el feminismo es popular. ¿Hay otro feminismo? Sí, los hay. Yo no sé acá cuántas, en las marchas del aborto, no sé cuántas. Está bien, están los penatos, existen todas estas personas, no vamos a negar su existencia, pero ¿cuánto de organización tienen atrás? O son un par de personas que bancan una causa y está bien que la banquen, no le voy a decir que no la banquen. Pero como reconocer eso, ¿no? Nuestro feminismo nace de lo popular, o sea, nace de las ollas populares del Puente Porredón. De ahí nacen las áreas de mujeres de las organizaciones y que después se transforman en organizaciones que después se dicen feministas, pero primero estaban las áreas de mujeres de las organizaciones que laburaban con la violencia en los barrios. Entonces, traer eso siempre para mí está bueno, porque si no es el feminismo es blanco de las chicas de las sufragistas, claro, no sé de dónde. Y no es ese nuestro La feminismo. revolución de las hijas. Con quienes dialogamos también. Con quienes dialogamos, porque existe un feminismo academicista también, de quienes también tomamos marco teórico y debates. Y aportes que nos forman como feministas, por supuesto. Más allá que, sí, por ahí su lucha cotidiana se da en otro terreno, sobre todo. Pero articulamos, incluso a mí el voto de los penatos me sirve para que legalicen el aborto. Pero entonces, claro, votá a favor. Bienvenida, compañera de los penatos. ¿Ante que el de Mayán? Sí. Perdón. Así que, por supuesto que les que sentimos que el feminismo tiene que ser esto, y que la lucha es esta, vamos a ser feministas populares. Pero hay otros aportes, convivimos, articulamos y tenemos coincidencias. El aborto fue una muestra de eso. Sí tenemos coincidencias. Luego iremos a, no sé, la lucha por una distribución equitativa de las tareas de cuidado, porque entendemos que la base de la desigualdad también se da muchísimo en esas cuestiones. Y veremos si coincidimos con alguna otra corriente que empuje y acompañe las mismas ideas que nosotros sostenemos, por ahí por otros motivos. veremos en el debate público. Y yo soy de esa política de que mientras abone a resolver la vida de un montón de gente, bueno, bienvenida sea. Claro. Porque después, o sea, el debate puede ser muy purista, pero no arreglarle nada a nadie. Claro, no soluciona. No entonces, soluciona ¿para nada. qué te cerrás, si no? Entonces, qué sé yo, prefiero que un argumento flojo gane una discusión que sí le va a solucionar, que va a poner jardines en los barrios populares. Perfecto, genial. Desde los 45 días, genial. Vamos a extender las licencias, genial. Hagámoslo. Después, si el argumento viene de una feminista no tan popular. Feminista de derecha. Bueno. Chicas, qué lujazo que fue hoy, de verdad. O sea, primero queremos que vuelvan. Vamos a volver a invitar, porque este es un tema que se habla poco, o por lo menos en nuestro círculo. Bueno, ya viéndonos. Ya hablamos del contexto. Pero, Sí. y de donde laburamos y demás, no es un tema que se aborda. Y para mí es re importante, sobre todo aprender, porque yo y creo que muchos estamos desde ese lugar. Bueno, abrámosle voces a cosas que realmente importan y aprendamos Como y mínimo, recuestionemos, claro. como mínimo Lo mínimo que es lo que podemos podemos hacer. Así que estamos muy, muy agradecidas, de verdad. Uy, Qué lujazo. Y no agregamos más nada porque la verdad que hasta acá lo dijeron. Tengo ganas de escuchar este programa. O sea, Yo quiero que termine y quiero quiero verlo. escucharlo, ¿no? Sí. Espectacular. Gracias. Muy lindo. Gracias a ustedes. a ambas Gracias por la dos. invitación. Bueno, gente, nos vemos la gracias. próxima. Y nos vemos en el próximo programa. Adiós. Gracias. Chau.